Soy la licenciada Ivonne Valdepeña, soy licenciada en nutrición. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome metabólico. Vamos a dejar las preguntas hasta el final para poder hacer un poco más, más adecuado la manera en que fluye el seminario. Bueno, vamos a hablar sobre síndrome metabólico. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que una persona dice que tiene síndrome metabólico? Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar a profundidad, muy puntual en la parte obviamente nutricional del síndrome metabólico. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un síndrome metabólico. Bueno, un síndrome metabólico o un síndrome siempre se caracteriza porque es un conjunto de factores de riesgo para una enfermedad. Esa sería como la definición de síndrome. Ahora, si hablamos de la parte de síndrome metabólico, estamos hablando de las enfermedades relacionadas con el metabolismo. En este caso, si unimos las dos palabras, nosotros nos vamos a dar cuenta que un síndrome metabólico entonces es el conjunto de factores de riesgo para que una persona tenga diabetes o tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular. Sabemos que hoy en día hay demasiadas enfermedades cardiovasculares, incluso si nos vamos a la parte de las estadísticas, muchas de las muertes hoy en día son a causa de enfermedades cardiovasculares. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay muchas causas que influyen directamente en que una persona sea más propensa a tener una enfermedad metabólica o cardiovascular, ¿vale? En este caso. Bueno, ya sabemos qué es el síndrome metabólico, pero es importante que nosotros sepamos cómo vamos a encontrar a este síndrome metabólico en algunas otras bibliografías. ¿Por qué? A veces si llega un paciente y les dice, es que tengo síndrome metabólico X, se van a quedar con cara de ¿qué me está diciendo? Siempre es importante conocer los diferentes nombres de las enfermedades. ¿Para qué? Pues para poder buscar incluso más bibliografía que nos respalde la información o también simplemente para conocer cómo se le dice también a esa enfermedad. En este caso, el síndrome metabólico recibe muchos nombres. Por ejemplo, síndrome X o síndrome metabólico X, también síndrome de resistencia a la insulina, porque ahorita más adelante vamos a ver que es una característica importante que existe en el síndrome metabólico, o también se le conoce como síndrome de Ribin. Eso es algo importante que nosotros tenemos que conocer. Algunos otros nombres de esta enfermedad, ¿vale? Ahora, la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice lo siguiente. Este síndrome se manifiesta cuando una persona presenta simultáneamente resistencia a la insulina, alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, hipertensión arterial, obesidad o abdomen prominente, cifras de triglicéridos arriba de lo normal y también hay una descompensación en las lipoproteínas de alta densidad, lo que nosotros normalmente conocemos como colesterol bueno. En este caso, este colesterol bueno baja y es donde también nosotros tenemos que estar al pendiente de esas cifras, porque también son una condicionante o es un factor determinante de que una persona tiene síndrome metabólico, ¿vale? Bueno, es importante también conocer otras definiciones. Por ejemplo, un síndrome metabólico implica que se tengan 3 de las siguientes características, pero ojo, es al menos 3. Si un paciente llega a tener más de 3 o tiene todas, también se considera como síndrome metabólico, pero lo que nos están pidiendo son al menos 3. Hay algunas otras referencias que hay un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque dicen que se necesitan solo 2 parámetros de estos para considerar que una persona tiene síndrome metabólico. Sin embargo, la más usada y la que yo prefiero es esta, que nos dice que de 3 en adelante. Ahora, ¿cuáles son estas características? Ya lo habíamos platicado. Voy a poner mi puntero láser para ir con ustedes. Resistencia a la insulina,
obesidad, perímetro abdominal aumentado, hipertensión y dislipidemias. Entonces, son como los puntos que tienen que ver cuando una persona tiene algún problema de síndrome metabólico o que hay que considerar, ¿vale? Ahora, yo considero que estas dos definiciones son como las más entendibles, digeribles o fáciles de entender, por decirlo así. Y es importante también conocer cómo vamos a diagnosticar esto. Propiamente el diagnóstico lo hace un médico. Sin embargo, nosotros tenemos que referir si nosotros notamos alguna de estas alteraciones. Sin embargo, como ya se los había comentado, existe una controversia a decir que solamente hay una herramienta que diagnostica el síndrome metabólico. Debido a que el síndrome metabólico son diferentes puntos o parámetros, no se puede diagnosticar solo con una herramienta. Entonces necesitamos desde antropometría, necesitamos también valoraciones bioquímicas, necesitamos algunas pruebas muy específicas para saber si una persona tiene síndrome metabólico. Ahora, ¿qué es lo que puede influir? Ya lo habíamos platicado, tener un nivel bajo de colesterol HDL. En ocasiones este colesterol se conoce como colesterol bueno. Hay que recordar que este colesterol es una lipoproteína de alta densidad. ¿A qué nos referimos con esto? Los lípidos no pueden andar solitos transportándose en la sangre. Necesitan unirse a una proteína y es por eso que se le llama lipoproteína. En este caso es de alta densidad y digamos que lo que hace es transportar grasitas de otro lugar al hígado. ¿Para qué? Para que cumplan con un proceso de metabolismo hepático, ¿vale? Por eso es tan importante. Tener la presión arterial alta, eso también es de suma importancia. Si su presión arterial se mantiene alta en el tiempo, puede dañar corazón o puede incluso desencadenar algunos otros problemas en otros órganos. Entonces, es por eso que debemos de considerar o tener mucho cuidado con la presión arterial elevada. Y también otro punto importante es tener un nivel alto de glucosa en sangre. Acuérdense que nosotros cuando tenemos estos niveles o estos picos de glucosa en sangre, muchas veces va relacionado con una mala alimentación. Entonces, es por eso que el síndrome metabólico tiene todo que ver con el consumo de alimentos. Y llegamos a esta parte bien interesante. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado la parte o a que alguien nos diga, ah, mira, tiene cuerpo de pera, tiene cuerpo de manzana. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, a pesar de que popularmente se le conoce por estas frutas, esto tiene algo científico, o su nombre correcto es la obesidad, un tipo de obesidad y cómo va a acumular la grasa en diferentes zonas. Esto va a depender de muchos factores. Sin embargo, un parámetro para que una persona se considere con riesgo a síndrome metabólico es la circunferencia abdominal. Entonces, estas personas que por lo general se les conoce que tienen forma de manzana o como es correcto el término, decir obesidad tipo androide, digamos que se les puede definir en aquellas personas que la acumulación está en la zona por arriba de la cintura. ¿La acumulación de qué? De grasa. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente está más cerca de algunos órganos importantes. Entonces, es por eso que este tipo de obesidad o de acumulación de grasa se asocia con problemas de este tipo. Ahora, aquí les traigo una imagen para que sea un poquito más entendible. Nosotros conocemos que la forma de manzana, que ya les dije que el nombre correcto es decir androide, la acumulación está por arriba de la cintura. Ustedes pueden notar que incluso las piernas se ven delgadas, la acumulación de la grasa está por arriba de la cintura. Y en la forma de pera, o como el nombre correcto es obesidad tipo ginecoide, la grasa o la acumulación de esta grasa va a estar por debajo de la cintura.
haciendo referencia en la parte de los muslos y los glúteos. Entonces, ambos tipos de obesidad tienen diferentes consecuencias. Por ejemplo, les decía en la parte, o más bien les explicaba en la parte del tipo androide, vamos ahora un poquito a introducirnos en la parte ginecoide, que se asocia con retención de líquidos, se asocia con problemas incluso de varices, problemas de ovario poliquístico también. Entonces, realmente la obesidad es algo que nos va a afectar en todo. Por eso es importante no normalizar la obesidad, porque muchas veces pasa eso. Confundimos la obesidad o aceptar la obesidad con esto, ¿no? Con autoestima o con otra cosa, pero no. Realmente no hay que normalizar la obesidad. Siempre hay que buscar estar sanos. No hay que basarnos por algo estético, hay que basarnos por la salud. Siempre eso va a ser lo más importante. Ahora sí, vamos a hablar acerca de cifras. ¿Qué cifras a nosotros nos están indicando que una persona tiene una presencia de síndrome metabólico? Es decir, que cumple con varios factores de riesgo para enfermedades metabólicas. Vamos a iniciar. El primero sería la circunferencia de cintura. Ya lo habíamos platicado, que la circunferencia abdominal o de cintura, que digamos que está entre ambas, una cosa es cintura y una cosa es circunferencia abdominal. En el caso de la circunferencia abdominal, estamos hablando de la altura del ombligo, y en caso de la cintura es a la altura de la última costilla. Entonces, si nos vamos a esta circunferencia, nos dice que en los hombres es de 94 centímetros, mientras que en las mujeres no debe de ser mayor a 80. Esa es una referencia bibliográfica, sin embargo van a encontrar algunas otras donde en hombres se puede considerar hasta 102, pero de circunferencia abdominal. Y en mujeres hasta 88, pero igual de circunferencia abdominal, no de circunferencia de cintura. Entonces van variando un poco los parámetros, pero no están tan alejados. Ahora, si hablamos sobre la glucosa no debe de ser mayor a 100 miligramos sobre decilitro, eso es importante. Igual, hay bibliografías que van a marcar que solamente son hasta 96 miligramos sobre decilitro. Va a depender mucho de cada médico, de cada nutriólogo, qué cifras, siempre y cuando no sean como tan alejadas, eso es importante. Y bueno, si nos vamos a la parte de los triglicéridos, no deben de ser mayor a 150 miligramos por decilitro, eso también es importante. Si hablamos de la parte de colesterol, en este caso estamos verificando la parte de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, lo que conocemos normalmente como el bueno. En hombres no debe de ser menor a 35 miligramos sobre decilitro. Y en mujeres no debe de ser menor a 40 miligramos sobre decilitro. Otro punto importante, otro factor importante es la presión arterial. La presión arterial no debe de ser igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Eso también es importante. Si nos vamos a toda la parte de cifras, nos estamos refiriendo a estos parámetros. Eso es importante. Bueno, todo es importante, pero... Ok. Ahora sí, vámonos a las causas, que eso también es algo que suele ser muy controversial. Sin embargo, hay algunas que podemos modificar y hay otras que no las podemos modificar. Por ejemplo, la edad. El riesgo de que una persona tenga síndrome metabólico aumenta a medida que envejece. Antes, estoy hablando por el 2013 más o menos, las bibliografías nos decían que una persona entre los 50 y 55 años era más propensa a tener síndrome metabólico. Sin embargo, hoy en día vemos que personas de 20 años ya tienen síndrome metabólico. Entonces, algo estamos haciendo mal, que en lugar de tener una disminución tal vez en este rango de edad, estamos aumentando y a una edad donde debería de estar una persona totalmente sana. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo adecuado, por la edad no es avanzada, entonces algo estamos haciendo ahí que tenemos problemas. Otra cosa, esta sí la podemos modificar, es la sobrealimentación.
Sabemos que hoy en día el consumo de alimentos industrializados y de bajo valor nutricional nos ocasiona que las personas tengan obesidad. Aunado al sedentarismo, pues generamos ahí una bomba, ¿no? Entonces, que el consumo de muchos alimentos, que ahorita más adelante les voy a dar algunos ejemplos, nos puede ocasionar tener obesidad. Y esa obesidad, bueno, no, la mayoría de las veces la obesidad está relacionada con el síndrome metabólico, ¿vale? Ahora, otra cosa es la genética. Se dice que una persona puede ser más propensa a tener síndrome metabólico si en sus antecedentes heredofamiliares hay alguien que presente algunos de estos factores. ¿A qué me refiero? Que manejen glucosa elevada, que manejen triglicéridos elevados. Hay condiciones genéticas donde el colesterol aumenta o disminuye incluso. Entonces, va a depender mucho también de esta parte genética, de los antecedentes heredofamiliares. Y ahora, ya lo habíamos comentado un poquito en la diapositiva anterior, sin embargo, creo que cabe mencionar que es importante recalcarlo. Tanto el sedentarismo como la obesidad central, que lo hablábamos, tiene una importancia en el síndrome metabólico impresionante. Una persona que realiza actividad física o ejercicio, dependiendo, es mucho menos probable que llegue a tener obesidad. Entonces, es por eso que debemos de fomentar las buenas prácticas, como el ejercicio o la actividad física, y obviamente una buena selección de alimentos. Ahora, también hablábamos de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina sí es un factor importante de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque provoca que las células del cuerpo no respondan, por decirlo así, normalmente o adecuadamente a la insulina. Y entonces la glucosa no puede entrar a la célula fácilmente. ¿Para qué? Pues para utilizar esa energía. Entonces es donde nosotros tenemos un problema severo. Ahora, en resumen, para dejar como concluida la parte de estas causas. Una serie de factores puede actuar en conjunto para provocar el síndrome metabólico, que es lo que dijimos desde el inicio. Una persona que consume demasiadas calorías y demasiadas grasas saturadas y no realiza suficiente actividad física podría desarrollar síndrome metabólico. Y también los antecedentes familiares cuentan como un factor de riesgo para síndrome metabólico, ¿vale? Ahora, hay que hablar del tratamiento. Obviamente puede haber demasiados tratamientos. El día de hoy yo les voy a hablar de la parte nutricional. Acuérdense que hay que apagar los micrófonos, por favor. Yo les voy a hablar sobre la parte nutricional. Sin embargo, puede existir un tratamiento farmacológico, puede existir un tratamiento psicológico, porque en algunos pacientes es necesario. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en la parte nutricional, que digamos que es mi área. A mí siempre me gusta colocar metas a la hora de atender a un paciente. Siempre divido las metas en corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es bueno fijarnos algo porque luchamos más por eso. En este caso, metas muy generalizadas, ¿por qué? Porque va a depender mucho, en este caso, del paciente. Como no tengo un paciente real en este momento, no puedo hacer metas específicas. Entonces, es por eso que coloqué algunas como muy generales. Algo ideal sería llegar a tener un peso saludable. Mejorar hábitos, no me refiero solamente a hábitos de alimentación. También hay bibliografía que nos dice que el consumo de alcohol y el consumo de cigarro nos puede generar o funge como un riesgo para síndrome metabólico. Entonces, también ese tipo de hábitos hay que modificar, al igual que empezar a realizar actividad física o ejercicio. Eso también es importante. Y otra meta que yo considero adecuada es mantener
los niveles bioquímicos controlados o estables. Va a depender mucho de cada paciente, desde cómo veamos sus primeros análisis bioquímicos y ver cómo va evolucionando, tanto con el plan de alimentación o los demás tratamientos que llegue a tener. Sin embargo, para mí es una meta importante mantener estables estos niveles bioquímicos. Sin embargo, no debemos olvidar que un plan de alimentación siempre debe de ser personalizado. No podemos andarle pasando la misma dieta a todas las personas, siempre debe de ser personalizado y mucho más en este tipo de síndrome. ¿Por qué? Porque sabemos que es un conjunto de factores. No va a ser lo mismo una persona que tal vez tenga un problema de resistencia a la insulina y que tenga colesterol HDL bajo, a lo mejor otro paciente que también tiene síndrome metabólico, pero me tiene otros factores diferentes. Entonces, eso es lo que quiero que también quede hoy como muy puntual, que siempre tiene que ser algo personalizado. Sin embargo, como no tenemos hoy un paciente real o físico, vamos a dar algunas recomendaciones generales que nos pueden servir perfectamente en los pacientes que presentan síndrome metabólico. Primeramente, preferir verduras y frutas frescas, eso es importante. Siempre que nosotros consumimos algún tipo de verdura y fruta, hay que procurar que sea lo más fresca posible. Si nosotros consumimos un alimento enlatado, pues ya tiene algunos otros componentes que no llegan a ser tan sanos. En este caso, siempre hay que preferir las verduras sobre las frutas. ¿Por qué? Porque las frutas también llegan a contener fructosa. Entonces, no es como algo adecuado, por ejemplo, en un paciente que tenga resistencia a la insulina, sí puede comer frutas, sin embargo, debe de ser de una manera más planificada y también una selección específica de frutas. Ahora, si hablamos de la parte de disminución de hidratos de carbono, es importante recalcar que tienen que ser los hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ya, no comas nada de hidratos de carbono, o como nosotros comúnmente lo conocemos, carbohidratos. Pero lo que tenemos que hacer es disminuir los hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son estos hidratos de carbono simples? Son los refrescos, son algunos alimentos de bajo valor nutricional que encontramos generalmente industrializados y que carecen de fibra o de algunos otros componentes importantes. Y hay que preferir los cereales integrales. ¿A qué me refiero con cereales integrales? Cebada, centeno, linaza son importantes consumir. Tenemos una gama muy amplia de estos cereales integrales. Es importante consumirlos o preferirlos en lugar de harinas refinadas o panes blancos que no nos aportan como algún beneficio extra o no tienen una buena cantidad de fibra y sin embargo tienen gran cantidad de glucosa o azúcares. También es importante preferir carnes magras. ¿A qué nos referimos? Carnes que no tengan tanta grasita. Eso es importante. Tratar de comer alimentos que no tengan gran cantidad de grasa. También va a depender mucho del tipo de paciente. Sin embargo, puede ser una recomendación general. Y algo importante es limitar el consumo de alimentos grasosos que no nos aportan algo en específico. Por ejemplo, la crema, la margarina, algunos alimentos que llegan a ser demasiado grasosos y que no tienen un efecto benéfico, no hay que... ¿Para qué los consumimos? Otra cosa importante que muchas veces dejamos pasar y también es adecuada a seguir es tener disciplina en los horarios de comida. ¿Esto para qué? No hay que dejar tanto espacio entre una comida y otra para no llegar con hambre o tanta hambre a la siguiente comida, que muchos de estos pacientes con obesidad llegan a tener episodios de atracones, entonces comen y en una comida comen demasiado. Entonces, ahí sí se sugiere el consumo de algunas colaciones. ¿Para qué? Para evitar que lleguen con tanta hambre a la siguiente comida. Y como es un paciente general, la recomendación general de consumo de agua sería aproximadamente los 8 vasos que conocemos, los 2 litros. Sin embargo, en un plan de alimentación siempre debe de ser personalizado y debe de ser de acuerdo a las actividades que nuestro paciente realice.
Otras cosas importantes que podemos incluir es evitar las preparaciones culinarias excesivamente grasas, como frituras, empanizados, capeados y guisos que estén muy elaborados o muy saturados en condimentos. Por ejemplo, este típico helado, ¿no? Que viene el helado tempura, que viene ya ahí con una preparación muy extravagante y que pues no nos aporta más que grasas y azúcares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de preparaciones. También se deben de evitar los productos de pastelería y bollería, así como los helados con crema, pasteles y postres. Moderar la ingesta de azúcares, como el azúcar de mesa, las mermeladas, los dulces y las bebidas azucaradas. ¿Y por qué les pongo moderar o disminuir? Porque como es un paciente con obesidad, si ustedes le dicen ya, deja de consumir ese alimento ya de por vida, no lo va a hacer y es más difícil que se apegue al plan de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir disminuyendo cantidades poco a poco. No quiere decir que le vamos a poner ahí una taza de refresco. No, no va a ser así. Sin embargo, hay que explicarle al paciente, hay que concientizar al paciente de lo que está consumiendo para que él poco a poco haga esa disminución de los alimentos. Y también otra cosa que debemos de considerar es el consumo de embutidos, de enlatados, de consomés y las botanas comerciales que encontramos en cualquier esquina, ¿no? Por ejemplo. ¿A qué me refiero? Tienen gran cantidad de sodio. Entonces, si nosotros recordamos algunos de los factores o más bien de las características del síndrome metabólico, la presión arterial es uno de ellos. Acuérdense que el sodio tiene una relación con la presión arterial y que debemos de moderar ese consumo. Eso es importante. Por último, ya no es tanto de la parte nutricional, pero siempre va de la mano. Hay que realizar ejercicio, hay que realizar actividad física. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es por lo menos 5 veces a la semana durante 30 minutos a 1 hora como mínimo en un adulto sano. Hay algunas otras recomendaciones que nos dice que 30 minutos, pero puedes sumar esos minutos en la semana. Entonces va dependiendo mucho de las actividades. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando que la mayoría de las personas que tienen síndrome metabólico tienen una obesidad tipo 2, tipo 3 o no sé. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes, si realizan actividades físicas o ejercicios, pueden dañar también alguna otra parte de su cuerpo, principalmente rodillas. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en los tipos de entrenamientos que nosotros seleccionamos. ¿Por qué? Porque no por querer bajar de peso nos vamos a lesionar alguna otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Ejercicios de bajo impacto para no generar un daño posterior o sumarle algo más a esto que ya estamos teniendo. Entonces, es por eso que sí se recomienda la actividad física, sin embargo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora sí, ya acabamos la parte del síndrome metabólico y el tratamiento tanto nutricional y algunas otras recomendaciones. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Está bien porque sí nos quedó tiempo para poder interactuar. Vamos a abrir el chat. A ver, permítanme tantito. Ok, vamos a revisar las preguntas. ¿Sí me escuchan y sí me ven? Primero. ¿Sí, sí me escuchan y sí me ven? Ah, ok, perfecto. Entonces ya seguimos con las preguntas. Voy a subir un poquito. ¿Qué tan buenos son los ayunos intermitentes para el control de peso?
este síndrome metabólico está relacionado con el estreñimiento. Ok, Héctor Yáñez. Bueno, el ayuno intermitente también es un tema largo. Si quieren podemos hacer también un seminario de eso para poder explicarles más a profundidad. Sin embargo, va a depender mucho de cada paciente. ¿Por qué? Porque no todas las personas somos aptas para hacer ayuno intermitente y también no nos funciona en todas las fases de disminución de peso. Entonces, eso es lo que tendríamos que revisar. El síndrome metabólico no está relacionado directamente con el estreñimiento, pero la mayoría de las personas con obesidad hacen una mala selección de sus alimentos, alimentos bajos en fibra, entonces sí puede existir una relación no directa, pero sí hay algo por ahí. Doctora Emma, ¿la medida para tomar agua va a depender del peso del paciente o es un estándar 2 litros? Ok, yo les había comentado que como no tenemos un paciente real, estamos dando recomendaciones generalizadas. Exactamente, como yo les comentaba, la recomendación general son 2 litros. Sin embargo, ya si nosotros queremos hacer algo personalizado, efectivamente va a depender del peso del paciente y si realiza algún tipo de actividad física o ejercicio. En términos generales, ¿cómo me doy cuenta que tengo síndrome metabólico? Por el peso, cansancio físico, descompensación de presión. Ok, Héctor Yáñez. Hay que recordar que el síndrome metabólico es un conjunto de factores. Aquí tú me estás mencionando, por ejemplo, cansancio físico. Nosotros vimos que el cansancio físico no era un parámetro para diagnosticar que una persona tenga síndrome metabólico. Descompensación de la presión arterial sí puede ser, siempre y cuando la presión sobrepase los niveles que habíamos dicho, 140/90 milímetros de mercurio. Eso sería como lo principal. Héctor Yáñez, ¿cuántas comidas son recomendadas por día? Va a depender. No hay un número específico de comidas recomendadas, sin embargo, depende de las actividades que una persona realice. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un deportista debe de tener un pre-entreno y un post-entreno, entonces se le suman 2 comidas más a las 3 comidas normales. ¿Qué más sucede? En personas o que tienen algún problema en consumo excesivo de alimentos, sí se sugiere que se hagan 2 colaciones para lo que les había comentado, evitar que lleguen con tanta hambre a la siguiente comida. Ahí voy, esperen. ¿Cómo revertir este síndrome metabólico si no tienes sobrepeso? Al contrario, estás baja de peso. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? El síndrome metabólico, recuerden que solo es cuando se cumplen con más de 3 factores de todos los que vimos. Entonces, si no cumples con más de 3 factores, no cuenta como síndrome metabólico. Para revertir tal cual el síndrome metabólico, no es que haya un tratamiento específico, solamente actividad física, algo nutricional y algunas personas también utilizan algún tratamiento farmacológico. Sin embargo, si como tú lo comentas, Rocío, aquí hay baja de peso, el tratamiento sería otro totalmente diferente. Vamos a ver, ¿qué más? Las dietas keto sí son recomendables. Igual, chicos, recuerden que estamos hablando de síndrome metabólico. En este caso, una dieta keto para síndrome metabólico no la recomiendo tanto. ¿Cómo el estrés contribuye a que el índice de glucosa aumente? Sí, por ejemplo, cuando una persona le duele algo, también aumentan los niveles de glucosa. Sin embargo, recuerden que para que nosotros podamos, o más bien esta prueba sea fiable, nosotros debemos de realizarla al menos 3 veces en ayunas y por una vía periférica. Y también algo importante es que existen algunas otras pruebas que nos pueden ayudar a ver si hay una descompensación, como la hemoglobina glucosilada.
Las denominadas colaciones entre comidas pueden ser frutas si se padece hipertensión. Sí pueden ser frutas, sin embargo, recuerden que no debemos de exceder también en la cantidad de frutas que nosotros consumimos. Acuérdense que siempre es algo personalizado. Sin embargo, podemos seleccionar frutas que no tengan gran cantidad de fructosa y que sean ricas en fibra, ¿no? Esa sería como una recomendación general que nosotros podemos consumir. Sí, ahí en esta parte de la hipertensión, nosotros debemos de limitar alimentos, quedamos que enlatados, embutidos y alimentos que contengan demasiada sal o sodio. Es bueno revisar las etiquetas para ver qué hay ahí, porque a veces nos cambian el nombre del sodio y entonces ya no lo podemos identificar. Entonces siempre es bueno revisar etiquetas. ¿Podemos controlar las enfermedades asociadas al síndrome metabólico únicamente con dieta nutricional sin necesidad de consumir fármacos? Sí. A mí, yo sí he atendido bastantes pacientes que disminuyen notablemente estos parámetros alterados solamente con un tratamiento nutricional. También todo va a depender, ¿no? Si ya tienen una presión arterial por las nubes, yo creo que sí van a necesitar algún otro tratamiento junto con el plan nutricional, pero siempre va de la mano un plan nutricional. Qué buena pregunta, David. ¿Y cómo se manejaría con problemas de hipotiroidismo? Uy, una súper pregunta y también que me extendería muchísimo. Ya solo nos quedan poquitos minutos para estas preguntas. Voy a tratar de ser puntual en lo que les respondo. Con hipotiroidismo cambia todo. ¿Por qué? Porque hay alimentos específicos del hipotiroidismo que nosotros debemos de cuidar. También hay que revisar sus valores bioquímicos para saber qué es lo que nosotros vamos a darle a este paciente. Va a depender mucho también todo su proceso que haya tenido en esta patología, pero sí cambia bastante. Se complica más porque a veces encontramos pacientes con síndrome metabólico que también ya tienen un daño renal o que ya tienen hipotiroidismo, que tienen alguna otra cosa y se le van sumando, sumando y sumando. Yo he cambiado mi estilo de alimentación al estilo dieta cetogénica. Le he bajado mucho a las harinas y he aumentado las grasas buenas. Y primera vez en mi vida tengo los triglicéridos como un niño. Tenía resistencia a la insulina y se reversó. De por sí antes tenía hambre cada 3 minutos con ganas de comer carbohidratos y temas dulces y actualmente no siento hambre entre comidas. Qué bueno que te haya funcionado la dieta cetogénica. En lo personal yo trato de emplear esa dieta en algunas otras patologías, pero si te funcionó, muy bien. Diana. Consultas estamos dando, Rocío, estamos dando en la escuela, en la ESI Cuernavaca. Recuerden que estamos en sede Cuernavaca. Sin embargo, tenemos algunas otras sedes donde también pueden encontrar las consultas. Por ejemplo, sede Ciudad de México, sede Toluca, sede Cuernavaca. La que te quede más cerca puede ser una buena opción. Ah, es que ahí dice cada 3 minutos. Por eso lo leí así, pero perfecto, ya lo entendí. Muy bien. Eso es importante, siempre tener un balance en el consumo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevamos o no tenemos esta conciencia de que comemos de más, que incluso es uno de los puntos que veíamos en el síndrome metabólico, ¿no? Que a veces consumimos demasiados alimentos y eso es lo que nos puede llevar a una obesidad. Entonces, qué bueno que haya un control en el consumo de los carbohidratos. Diana, me da gusto que te haya ido muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Porque también quiero hablarles acerca de unas promociones y unos números en donde se pueden poner en contacto. Bueno, creo que ya no. Ok, bueno, entonces les platico sobre las promociones. Déjenme. Bueno, ya acabamos la sección de preguntas.
Les comparto esta diapositiva donde ustedes pueden encontrar las promociones para comunicarse con un asesor educativo. Les dejo el número y también por si quieren hacerlo vía WhatsApp, también les dejo el número WhatsApp. Esto es de sede Cuernavaca, pero si ustedes nos ven de algún otro lugar, ahí mismo lo refieren o les pueden dar los números también. Hay algunos cursos que están por iniciar, como el curso de control de peso, que vemos algunos de estos temas y pues está perfecto, ¿no? Porque la alimentación es algo que tiene que ver y vemos todo el tiempo, todos los días, entonces, ¿qué mejor que saber cuidarnos y saber comer? Yo siempre digo que el alimentarnos bien es ganar salud. Entonces, les agradezco mucho por haber entrado al seminario. Espero verlos muy pronto en algún curso, en algún otro seminario, para poder seguir aprendiendo. Cuídense mucho y les dejo esto para que le tomen una captura o puedan ponerse en contacto con la escuela.